¿Sabes? Cuando naces en una familia con mucho dinero, todo mundo piensa que la vida es puro lujo, que todo te cae del cielo en charola de plata, que nunca te va a faltar nada y que tus problemas son de niña rica. Hasta te miran con cierta envidia disfrazada de burla. Ay, pobrecita, ¿qué será tener que escoger entre el BMW y el Mercedes? Pues déjame decirte que está cañón equivocarse más. Me llamo Margarita de la Cruz. Hoy tengo 39 años. Y te voy a contar cómo tuve que pelearme casi 5 años completitos de mi vida. 5 años que se sintieron como 50, para recuperar la herencia que por derecho me correspondía. Una historia que pudo haberme destruido por completo, que me llevó al borde del abismo más de una vez, pero que al final me hizo más fuerte, más dura y sobre todo más orgullosa de mí misma que nunca en la vida. Todo empezó una mañana fría y gris de noviembre del 2019. Yo tenía 32 años y era directora creativa en L'Atelier Noir, una casa de moda muy exclusiva en Polanco. Me había costado sangre, sudor y muchas lágrimas llegar ahí. Estudié diseño en Centro, me fui de becaria a París, trabajé 18 horas diarias en Milán por un sueldo miserable, regresé a México y escalé a puro talento. Estaba orgullosísima de haberlo logrado sola, sin pedirle un peso a mi papá. Mi papá, Alejandro de la Cruz, acababa de fallecer después de casi 2 años batallando contra un cáncer de páncreas que lo consumió poco a poco. Lo recuerdo todavía en su última etapa. Flaco, con la piel amarillenta, pero con esa sonrisa traviesa que siempre tuvo. Era un empresario de los de antes. Fundó su primera maquiladora de autopartes en Naucalpan en los 80, con puro instinto y mano dura. De ahí construyó un emporio que hoy vale más de 4.000 millones de pesos, plantas industriales en Toluca, Querétaro y Saltillo, edificios de oficinas en Reforma, casas en Las Lomas, Pedregal, Valle de Bravo, Punta Mita y hasta un rancho en Coahuila, acciones en bancos, en una cementera, en una cadena de hoteles de lujo. Un patrimonio que 3 generaciones de mi familia habían cuidado con uñas y dientes. El día que leyeron el testamento fue en la notaría del licenciado Bertrán, en una torre de Avenida Mazarik. El lugar olía a café caro, a madera fina y a papel viejo. Llegué con un vestido negro sencillo, tacones bajos, el corazón hecho un nudo. Frente a mí estaba mi madrastra, Verónica Ramírez, con un traje sastre negro impecable, el cabello perfectamente planchado, las uñas rojo sangre y esa mirada fría, casi reptiliana, que siempre me dio escalofríos. Se había casado con mi papá hacía 7 años, 2 años después de que mi mamá, Catalina, muriera de cáncer de mama. Mi mamá había sido todo lo contrario. Cálida, risueña, siempre oliendo a vainilla y gardenias. La que me llevaba a misa los domingos a la parroquia de San Agustín en Polanco y luego a comer nieves de limón en la plaza de Coyoacán. Cuando ella se fue, mi papá cayó en una depresión profunda. Tardó 2 años en volver a sonreír. Y de pronto apareció Verónica, 20 años más joven que él, ex reina de belleza de Torreón, siempre perfecta, siempre sonriente. Demasiado perfecta. Yo nunca la tragué. Desde la primera vez que la vi, en una cena en la Casa de las Lomas, sentí algo raro. Preguntaba demasiado por los terrenos, por las acciones, por los fideicomisos. Pero papá estaba solo, vulnerable, y se enamoró como adolescente. Yo traté de advertirle, pero él solo decía, «Mija, ya déjame ser feliz, ¿no?» Cuando el licenciado Bertrán empezó a leer, sentí que el aire se me acababa. Al principio todo normal. Donaciones a la Cruz Roja, a la Casa de la Amistad para niñas con cáncer, pensiones vitalicias para empleados antiguos como don Chucho, el chofer que me llevó al kinder, y la señora Lupe, la cocinera que me hacía chocolate abuelita cuando llegaba mojada de la lluvia. Y luego, el madrazo. Dejo el 80% de mis bienes a mi esposa, la señora Verónica Ramírez de la Cruz, y el 20% restante a mi hija Margarita de la Cruz. El 20%. Yo, su única hija, su única sangre, el 20%. Casi me desmayo ahí mismo. Verónica ni siquiera parpadeó. Solo esbozó esa sonrisita de medio lado, como diciendo, te lo dije, y tuvo el descaro de estirar la mano,
tocarme el brazo y susurrar: ¿segura que esto era lo que tu papá quería, mi amor? Le quité la mano como si me hubiera electrocutado y salí corriendo. En el elevador me puse a llorar como niña chiquita. En el coche, estacionado en Mazarik, lloré otra hora seguida hasta que se me hincharon los ojos y me dolía el pecho. ¿Cómo era posible? Los domingos comíamos juntos en San Ángel. Me llevaba a comer tacos de suadero a Los Cucos en Coyoacán, aunque ya no pudiera comer casi nada por la quimio. Me llamaba cada tercer día. ¿Cómo estás, mija? ¿Ya comiste? ¿Te hace falta algo? Me decía que estaba orgulloso de que yo hubiera triunfado en moda, aunque no siguiera el negocio familiar. ¿Todo eso había sido puro teatro? Los días siguientes fueron una neblina total. No comía, no dormía, solo lloraba y veía fotos viejas. Yo de 5 años en brazos de papá en Acapulco en el 91. Mi graduación del Cumbres. Mi primera pasarela en Mercedes-Benz Fashion Week México. La última Navidad juntos, cuando todavía tenía fuerzas para brindar con sidra porque ya no podía tomar alcohol. Mis amigos de siempre, los de Interlomas y Santa Fe, me decían: ya, Margarita, supérate. 800 millones de pesos no es cualquier cosa. Vete de viaje, cómprate un departamento en Miami y ya. Pero no era el dinero, era la traición. Era que mi papá, el hombre que me enseñó a montar a caballo en el club hípico alemán, que me llevó a mi primera ópera en Bellas Artes, que me dijo: tú puedes ser lo que quieras, mija, me había prácticamente desheredado por una mujer que conoció cuando yo ya era adulta. Entonces decidí pelear. Fui con la licenciada Claudia Duarte, una abogada de sucesiones que es leyenda en todo México. 50 y tantos años, cabello corto platinado, mirada que atraviesa paredes. En la primera cita, en su oficina de Polanco con vista al Ángel, me dijo sin rodeos: Margarita, esto va a ser largo, desgastante, carísimo, y va a sacar lo peor de todo mundo. Te van a difamar, te van a humillar, vas a llorar mares y tal vez te quedes sin nada. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? La miré fijo y le dije: licenciada, si no peleo esto, nunca me voy a volver a ver al espejo. Empezamos revisando el testamento con lupa. Descubrimos que lo habían cambiado 6 meses antes de que mi papá muriera, cuando ya estaba en cama, tomando morfina cada 4 horas. Apenas reconocía a la gente. Ese fue nuestro gancho: vicio de consentimiento por incapacidad mental y posible influencia indebida. Metimos la demanda en el juzgado 17 de lo familiar de la CDMX. Tardamos 8 meses solo en juntar pruebas: expedientes médicos del Hospital Ángeles Pedregal, declaraciones del oncólogo, del neurólogo, de la enfermera que iba 3 veces al día a la Casa de las Lomas. Cada hoja que leía era como si me clavaran un cuchillo. Paciente presenta episodios de confusión, desorientación temporoespacial, alucinaciones leves por opioides. Mientras tanto, Verónica contrató al bufete más caro del país, Aguirre y Asociados. Sacaron una campaña de lodo impresionante, que mi papá estaba decepcionado de mí porque nunca me interesé por el negocio familiar, que preferí la frivolidad de la moda a honrar su legado. Hasta trajeron a un ex socio de papá que juró que yo nunca puse un pie en las fábricas. Mentira tras mentira, pero dolía igual. Hubo notas en revista Belporazón, entrevistas anónimas en Quién y Caras, diciendo que yo era una hija desagradecida. El juicio empezó año y medio después de la muerte de mi papá. El primer día llegué al juzgado con el estómago revuelto. La sala estaba llena de reporteros: Reforma, El Universal, Televisa, TV Azteca. Titulares de portada: guerra de millones entre la hija y la viuda de Alejandro de la Cruz. Me sentía desnuda. Las audiencias duraron meses. Trajimos al doctor que lo trató, que explicó cómo la morfina puede hacer que no sepas ni en qué año vives. Pero los de Verónica trajeron a un catedrático del TEC de Monterrey que dijo que las dosis eran terapéuticas normales. Era un partido de tenis eterno. El gran giro vino cuando la enfermera de mi papá, doña Rosa, una señora humilde de Nezahualcóyotl que lo cuidó los últimos 8 meses, aceptó declarar. Contó entre lágrimas cómo Verónica encerraba a mi papá horas en su estudio, cómo lo aisló de mí, cómo le gritaba que yo lo había abandonado por mis caprichos de diseñadora.
y luego sacó el golpe maestro. Un día encontró en la basura del estudio un borrador del testamento roto en 1000 pedazos donde mi papá me dejaba el 70%. Lo guardó por si acaso. Cuando lo mostró en el juzgado, vi cómo los jueces cambiaron la cara. Aún así el juicio se alargó. 3 años, 4, casi 5. Perdí mi trabajo. Mi jefe, un francés que me adoraba, me dijo con tristeza: Margarita, ya no eres la misma. Tómate un tiempo indefinido. Mis ahorros se fueron volando en honorarios. Tuve que vender mi departamento en Polanco, el que compré con mi primer gran bono, que decoré con tanto amor, donde celebré mis 30 años para seguir pagando abogados. Me mudé a un departamento de 30 metros cuadrados en Lindavista, con vista a un muro gris, y vecinos que ponían banda a todo volumen a las 3 de la mañana. Muchos amigos desaparecieron. Las invitaciones a Los Cabos, a los cumpleaños en Punta Mita, a las bodas en Valle de Bravo, se acabaron. Solo quedó una, Paula, mi mejor amiga desde el kinder. Ella fue mi salvavidas. Los viernes llegaba con una botella de mezcal y tacos al pastor y me decía: hoy no hablamos del juicio, hoy hablamos de cualquier otra cosa. Sin ella no sé qué hubiera sido de mí. Hubo noches en que pensé en rendirme. Una vez, en el 3er año, terminé en el hospital por una crisis de ansiedad tan fuerte que creí que me moría. Me pusieron suero y me dieron lorazepam. Ahí, en la camilla del Español, le mandé mensaje a la licenciada Duarte. Ya no puedo más. Me contestó: respira, mañana seguimos. En el 4.º año contratamos a un investigador privado, un exagente de la extinta PJF, y dio en el clavo. Verónica ya se había casado 2 veces antes con señores mayores y ricos. Al primero lo encontraron muerto en un hotel de Acapulco, por infarto, y ella se quedó con todo. El segundo la demandó por fraude y divorció cuando descubrió que le vaciaba las cuentas. Con eso se cayó completamente la máscara de viuda doliente. Los jueces ordenaron una nueva pericial psiquiátrica post-mortem, y esta vez los expertos concluyeron que sí había serias dudas sobre la capacidad de mi papá para decidir libremente. Pero Verónica apeló y volvió a apelar. Tenía dinero para alargar aquello 10 años más. Yo ya estaba destruida. Ataques de pánico, pastillas para dormir, el pelo blanco apareciendo a los 36 años, 15 kilos menos. Un día sus abogados me ofrecieron un arreglo, 35% si retiraba la demanda. Casi firmo, te lo juro. Estaba agotada, rota, sin un peso. Pero la licenciada Duarte me miró fijo y me dijo: si aceptas, esta mujer gana. Habrá robado tu herencia y la memoria de tu papá. ¿Es lo que quieres? Respiré hondo y dije que no. Seguimos peleando. Y luego de 4 años y 10 meses de puro infierno, llegó el fallo final. Jueves 12 de septiembre del 2024. Estaba en la sala con el corazón a 1000 por hora. El juez habló durante 40 minutos y al final dijo: se declara la nulidad absoluta del testamento hológrafo de fecha 12 de abril de 2019, por influencia indebida y falta de capacidad del testador. Se ordena la sucesión legítima. La herencia se repartiría por ley. Como hija única me tocaba el 50% en plena propiedad, y Verónica el otro 50% como cónyuge, pero con restricciones fuertes. No fue el 100%, pero fue justicia. Lloré como nunca en mi vida. Paula estaba fuera, y me abrazó en el pasillo mientras yo temblaba. Verónica salió pálida, sin mirar a nadie. Nunca la volví a ver. Después vino el rollo eterno de liquidar bienes, vender acciones, pagar impuestos sucesorios, pero poco a poco reconstruí mi vida. Compré un departamento más chico, pero lleno de luz en La Condesa. Viajé sola a Oaxaca a sanar. Empecé terapia. Volví a diseñar, tengo mi propia marca pequeña. Y creé la Fundación Catalina de la Cruz. Ayudamos a mujeres que enfrentan fraudes o despojos en herencias. Ya vamos en más de 300 casos apoyados. Hoy, cuando camino por Parque México, con mi perra Luna, una Frenchie que adopté en lo peor del juicio, me doy gracias por cada cicatriz. Aprendí quiénes eran mis verdaderos amigos. Aprendí que la fuerza no es no llorar. Es llorar y seguir adelante igual.
Aprendí que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no compra dignidad. Así que si estás pasando por algo parecido o por cualquier batalla que parezca imposible, recuerda esto: nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo, ni dinero, ni dignidad, ni verdad. Pelea, aunque duela, aunque pierdas cosas en el camino, aunque todo mundo te diga que estás loca. Al final lo que ganas es respetarte a ti misma. Yo, Margarita de la Cruz, sobreviví. Y si yo pude, tú también puedes. La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, sabe más dulce que cualquier tequila añejo.